Ser Podcast. Mariana Enríquez, bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, estamos encantadas de volver a tenerte en el programa. El otro día comentaba con una compañera la foto de los carteles que están anunciando tu gira por España, como la gira de conciertos de una rockstar. No sé si te sientes abrumada con todo lo que está pasando. No, pero sí estoy sorprendida porque en general no es algo que le pase a los escritores y mucho menos a escritores digamos que no tienen una intención marcadamente popular. Mis cuentos siguen siendo bastante raros, bastante oscuros. A mí me encanta la ficción popular, pero lo que digo es que no soy J.K. Rowling, quiero decir, tampoco el fenómeno es ese, pero hay un entusiasmo que yo no llego a entender. Tengo que decirte que leyendo el libro en una cafetería llegaron a pararme y hacer una fotografía de la portada de una edición, bueno, no corregida, que mandan de la editorial para que podamos preparar las entrevistas, y me pararon para hacer una foto de la portada. No sé si este fenómeno fan te está sobrepasando de alguna manera. No, sobrepasando todavía no, pero no me deja de sorprender. Ahora venimos de Zaragoza ayer, antes Pamplona, Barcelona, y todos los lugares que hicimos vino muchísima gente a firmar, en todos los lugares estaba lleno, la gente me regala cosas, es muy... es muy... A mí me da mucho agradecimiento, quiero decir, y trato de no analizarlo mucho tampoco, de disfrutarlo. Estás presentando tu último libro, Mariana, Un lugar soleado para gente sombría, con Anagrama. Es tu tercer recopilatorio de cuentos de terror. Sí. Son 12 relatos llenos de fantasmas. ¿Cuáles son tus fantasmas, Mariana? Bueno, mis fantasmas están los que son, yo creo, los fantasmas personales y los fantasmas sociales de alguna manera. La Argentina es un gran fantasma porque es la repetición infinita de la crisis, de los problemas, etcétera, etcétera. Se vuelve fantasmal en un punto, como que se pierde noción de la realidad por la extensión de eso. Y al mismo tiempo mi sensación siempre es como que Argentina siempre tiene mucha prensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un presidente muy llamativo, un papa, Messi, pero al mismo tiempo nadie entiende lo que está pasando ahí. Es como que aparecen estos fenómenos y después trata de explicarle a la gente cómo se vive con una inflación así durante 45 años y nadie lo puede entender. Entonces ahí hay algo fantasmal en la repetición, ¿no? Y los fantasmas personales van cambiando, ¿no? A esta edad es mucho nada. Hay muchos fantasmas que tienen que ver con el cambio del cuerpo a esta edad, los 50 años, cómo va, nada. Yo elegí el epígrafe que abre el libro, es un verso de un poema de Adélia Prado, que es una gran poeta brasilera, que dice, hoy sufrí 3 tipos de miedo acentuados por un hecho, ya no soy joven. Y no es que tenga miedo a no ser joven, quiero decir, pero es como un momento de la vida donde la juventud se te empieza a volver un fantasma también, ¿no? Hay otras Marianas en el pasado que ya no son yo. Pero yo no sé si cuando llegamos a cierta edad, Mariana, es lo que más miedo nos da, hacernos viejas. Sí, claro. Y creo que es muy duro de enfrentarlo, de decirlo también, porque al mismo tiempo es un privilegio hacerse vieja, o sea, quiere decir que uno tuvo un cuerpo que estuvo sano mucho tiempo, que vivió mucho, que con suerte vivió bien, que ser viejo es una cosa inevitable, no es una cosa que uno puede evitar, entonces no tiene nada que ver con un fracaso, sino más bien con un triunfo, y dar vuelta todas esas concepciones que yo creo que tienen que ver con la cultura, digamos, es bien difícil. Escribes en el libro, todo en el cuerpo es un proceso. No sé cómo estás viviendo tú ese proceso, tu propia metamorfosis. Mal, como todo el mundo. Pero ayer en la firma una mujer se me acercó y me dijo, pensalo mejor porque yo lo estoy viviendo con mucha paz. Yo se lo agradecí, a mí no me pasa lo mismo, pero sí me interesa que se abra como el diálogo un poco de el cuerpo de las mujeres y lo que les pasa, y de los varones también, o sea, esta etapa de la vida, que es una etapa de la vida donde ya de alguna manera no sos útil, no tenés
zapatillas orientadas hacia vos. Es muy difícil, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil conseguir un trabajo, es muy difícil reanudar un montón de cosas, es muy difícil que te den un crédito hipotecario, o sea, es como que todo te está diciendo, o sea, el mundo capitalista te está diciendo, bueno, ya estás, todavía no, pero estás muy cerca del momento en que ya tenés fecha de vencimiento. Entonces, todavía yo no siento eso, pero sentís la aproximación de eso. Y es muy raro y es muy triste porque es un mundo armado para que ese momento, que debería ser un momento de jubilación, tiene que ver con el jubileo, ¿no? Y a mí me falta todavía, ¿eh? Lo que pasa es que es la primera vez en mi vida que lo veo, porque yo viví hasta durante mucho tiempo pensando inclusive que nunca iba a ser adulta por el tipo de vida salvaje que llevaba. Entonces, es un momento que debería ser muy grato y sin embargo es un momento que te llena de ansiedad. Pero no solamente por el estado del cuerpo, sino por el estado de las finanzas, digamos, y de cómo te van a ver los demás, y del abandono, y del desamparo, y de tu vulnerabilidad, como cuando uno es chico. Entonces, insisto, a los 50 yo no voy a decir que eso me está pasando, pero lo vislumbro y es un miedo a futuro. ¿Sí? El paso del tiempo es uno de los temas que tratas en tus cuentos, aparte de otros muchos que ahora vamos a tocar, pero no sé si el terror te permite hablar de estos temas o entrar en estos temas de una determinada forma que otros géneros no te permitiría. Sí, a mí desde el puro realismo o la autoficción, la verdad es que no me interesa tanto, porque me parece que el terror tiene algo un poco más universal. O sea, puedo contar una historia, esa historia la puede leer un montón de gente, interpretar diferentes cosas, un poco como las canciones, ¿no? Que hay canciones que uno las escucha y dice, yo siento que esta canción es para mí, por ahí el autor no tiene ninguna intención, pero yo no quiero imponer un relato o un significado a nada, sino que cada cual pueda ponerle ese relato su propia experiencia. Y el terror lo que tiene es que además tiene el porcentaje de entretenimiento y humor que hace que todas estas cuestiones se puedan también pensar con algo que merecen, que es un poco de levedad, que no es una cosa absolutamente solemne, porque finalmente los miedos son algo cotidiano con los que tenemos que lidiar, son algo que pasa, y tampoco puede ser que cada cosa que uno le da miedo o que le da ansiedad o angustia enfrentar sea un drama que es el fin del mundo, ¿no? Tiene que ser algo que se atraviesa, y para eso ayuda el entretenimiento que da el terror y el humor, que está un poco implícito en el terror por la exageración. O sea, la broma es algo exagerado y el terror también es algo exagerado. En ese juego que estableces entre realidad y ficción, como decía antes, tocas muchos temas, el irremediable paso del tiempo. También hablas en distintos momentos y de distintas formas de la enfermedad mental. Sí. Siempre tratada desde la dignidad de los personajes que la sufren. ¿Por qué es tan difícil que la enfermedad mental deje de ser un estigma? No, es una cosa que a mí siempre me sorprendió muchísimo el que deje de ser un estigma y me preocupa muchísimo la imposibilidad nuestra. Eso además lo viví yo, ¿no? Lo vivo en muchos casos, de qué difícil es aceptar con normalidad que el otro te diga: tengo este trastorno, estoy pasando un periodo depresivo. Es como si fuese algo contagioso en muchos casos, e incluso con cosas más graves, ¿no? Con las adicciones, etcétera. Yo creo que lo que cuesta mucho es que como no se ve, cuesta mucho entenderlo como enfermedad, y finalmente la normalización de la vida hace que piense que esa persona está teniendo un capricho o que por ese propio problema no puede funcionar. Con tonterías me pasa, para no entrar en cosas muy personales, pero ir a un lugar y decir, me sirven un vino y decir no tomo alcohol, y te preguntan por qué. Bueno, es una pregunta muy personal, ¿por qué? Entonces yo puedo decir porque no tengo ganas, porque me hace mal y qué sé yo. Puedo decir la verdad que tuve problemas con excesos, entonces me cuido de tomar alcohol, pero la gente no tiene por qué preguntar eso. O sea, esto es es una sustancia adictiva que si no la quiero probar, no la pruebo, ¿verdad? O sea, es como... Y entonces hay algo ahí, después cuando decís no tomo porque tomé mucho, todo el mundo se queda un poco quieto, como... Es una exalcohólica. Entonces piensan que yo voy a contar mi drama y las cosas que hice, de que mi hijo abandonado en una plaza para ir a buscar vodka, cosa que jamás me pasó. O sea, lo máximo que hice fue tratar de bailar una jota aragonesa arriba de una mesa. Pero quiero decir, cada cual maneja sus adicciones y sus excesos como puede, y nadie tiene
primero, derecho a preguntarte, y segundo, derecho a asustarse por eso cuando vos estás solamente diciendo que no a algo. Entonces, a mí me gusta escribir sobre eso porque me parece que es algo de lo que se tiene que hablar, porque una persona con un trastorno mental no tiene por qué no estar absolutamente integrada en cualquier lugar de la vida, porque además ahora hay fármacos para manejar todo. Es como los fármacos psiquiátricos son como las cremas, o sea, sí. es como te aparece el ácido hialurónico y te das la piel bárbara. Y ahora aparece un nuevo antidepresivo que no te hace retener líquidos, que podés dormir bien, digamos, todo va cambiando, que ya podés disfrutar del sexo igual, ¿viste? Todas estas cosas que antes, bueno, todo va cambiando, es un mercado. Uh-huh. Entonces, quiero decir, es un diabético necesita la insulina para vivir, y un depresivo necesita sus serotoninas para estar bien y no pasa nada. Pero bueno, es difícil, entonces por eso a mí me gusta hablar de eso. Antes hablábamos de la mujer y cómo parece que el paso del tiempo solo nos afecta a nosotras. Es verdad que la mujer siempre está en el centro de tu obra. También es muy interesante cómo abordas en el libro, por ejemplo, en el cuento Los pájaros de la noche, la relación histórica entre mujer y castigo. Sí. ¿Nuestros destinos siguen siendo peores que los de los hombres? Yo creo que peores no, porque creo que hay muchos, y que también depende de las sociedades, ¿no? O sea, de qué esté atravesando una sociedad. Porque una sociedad, por ejemplo, una sociedad latinoamericana que está atravesando diversas violencias, en un país donde, por ejemplo, hay narcotráfico, en el reclutamiento de las bandas narco van a reclutar varones, con lo cual los que están más en riesgo ahí son los chicos jóvenes, los chicos adolescentes, más que las mujeres, en el sentido de los que van a tener que poner el cuerpo frente a las balas y también la violencia generada por las represalias, por ejemplo. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso. Después, si pensás en sociedades donde religiosamente, por ejemplo, la mujer está en un determinado lugar y recibe castigos desproporcionados incluso por ser infiel a su marido, y todo eso se mezcla con una especie de relativismo cultural que a veces impulsa el feminismo y que a mí me pone nerviosa decir, bueno, vamos a respetar esto. Bueno, no, a ver. Entonces ahí hay como un montón de cuestiones. Yo creo que no, pero lo que sí pasa es que con respecto a estas cosas que han hecho durante mucho tiempo a la mujer sentirse mal, hubo un silencio, como una especie de decir, bueno, esto lo tenés que aceptar. Lo tenés que aceptar porque el hombre es el que caza, porque el hombre es el que va a la guerra, porque el hombre es el que... Yo no estoy sacando en absoluto la complejidad que tiene también la masculinidad, y la masculinidad puesta en abismo, como está ahora con respecto a todo, que también debe ser algo bastante complicado. Pero yo no soy hombre. Entonces lo que me pasa a mí es lo que puedo contar, digamos, ¿no? Y me parece que lo que hay es como un silencio, o sea, una obligación también social de que tenés que aguantar. Por eso creo que en el cuento también aparecen muchas relaciones filiales y muchos secretos de familia y secretos del deseo, como la mujer no puede, o sea, no es lo mismo, quiero decir. Ayer estaba, por una tontería, estaba en el tren como estoy de gira, y el chico que estaba delante mío le estaba mandando, una amiga, espero, algunas fotos muy osadas. Y él las estaba mirando, las vi yo cuando volví del baño. Yo no haría lo mismo con las fotos pero no por pudor y no voy a mostrar, no sé, los genitales que me mandan, sino porque yo misma estoy sancionada para hacer eso, y él no. Él tiene ese... uno puede decir, pero qué ¿no? Te hubieras ido a verlo a otro lado, o después te lo hubieras aguantado, pero en todo caso es un chiste, y con una mujer no es un chiste. Entonces hay algo, digamos, hay una diferencia ahí que lo que tiene que ver es con limitaciones sutiles, pero que hacen que te sientas muy, muy encorsetada. Uh-huh. Y que no terminamos de quitarnos. No, pero una misma, quiero decir, ese es el trabajo más difícil, como estamos hablando con el trabajo del paso del tiempo. O sea, el paso del tiempo más difícil es ese. No es tanto el de la afuera, sino el propio. O sea, es como cuando te dicen que hay que reconciliarse con el climaterio. Vos te tenés que reconciliar primero, porque teóricamente yo estoy reconciliada, por supuesto. Teóricamente yo también digo, sí, las arrugas son las marcas de la vida, es todo muy lindo, como todo muy...
de Hallmark, ¿no? Y está muy bien, pero después te miras el cuello y te ves una arruga y te vas a llorar al baño. Entonces hay como una gran diferencia y a mí me interesa que eso sea visible y que sea visible entre mujeres. O sea, que podamos hablar de esto sin la sanción de las otras mujeres que te digan, no te tiene que importar tu apariencia. Bueno, pero me importa, entonces ¿qué hago? Soy una mala feminista, soy una mujer que, ¿cómo? O sea, tenemos que lidiar con los diferentes tipos de mujeres que somos. Ahora que hablábamos del paso del tiempo y que mencionabas al principio a Delia Prado, sí. Hay otras referencias en el libro, autores, por ejemplo, como Thomas Ligotti, Jack Kerouac, Cormac McCarthy. Sí. ¿De qué autores has bebido, a quiénes has releído, a quiénes has acudido para escribir este libro? Leí mucho, por supuesto, terror contemporáneo, porque me parece que ahí se está haciendo cosas muy interesantes y que no, pero leí muchos clásicos también. Leí mucho a Toni Morrison, leí mucha poesía, que siempre leo mucha poesía. Hay un cuento hay varios cuentos que no transcurren en ciudades, entonces leí cosas asociadas a eso. Por ejemplo, leí mucha literatura de Los Ángeles, porque hay un cuento que está ambientado en Los Ángeles. Desde Bret Easton Ellis hasta Kerouac, estuve leyendo las crónicas de Kerouac viajando. John Fante, un escritor que conocí hace poco que se llama Robin Robertson, que hablan del viejo Los Ángeles y los misterios de la costa oeste de Estados Unidos, quiero decir, pero también muchos escritores contemporáneos. Yo creo que estamos hay un momento de una capacidad de los escritores de mi edad y un poco más jóvenes que están escribiendo muy bien. Entonces los leí bastante. Y no necesariamente de mi género, sino en general. Cormac McCarthy es uno de mis escritores favoritos, así que lo voy a usar para siempre. Nunca podré escribir como él, pero tiene unos ambientes turbios que me sirven mucho. Es un libro, Mariana, también muy plástico. Está muy presente tu gusto por el arte, por la moda, por ejemplo, en diferentes colores hechos de lágrimas en un artista local, que por cierto, parte de una historia real, ¿no? Aquellas pinturas de aquella estación abandonada, las viste tú, de verdad, sí, y de ahí sí. sale el cuento, ¿no? Sí, no, eso fue rarísimo. Porque era un pueblo de provincia para ir a descansar y tenía una estación de tren abandonada y había nada, las cosas viejas que hay en esas ferias de pueblo, viste, que son lindas, pero es como ver un picaporte de bronce. Bueno, está bien. Y de repente había 4 pinturas diabólicas y nadie sabía muy bien de quién eran y alguien dijo, no, es un artista local, y ahí quedó. Y después yo quedé obsesionada, le saqué fotos a las 4 y los hice. Pero tiene que ver con toda una... A mí me gusta mucho la pintura, me gusta mucho el simbolismo, me gusta mucho, no sé, Odilon Redon, me gusta mucho los pintores románticos, los pintores oscuros, y también muchos contemporáneos, incluso el de Guillermo Lorca, que es el de la ilustración de la tapa. Es un pintor chileno que es discípulo de un pintor noruego oscurísimo que se llama Odd Nerdrum, que no sigue la escuela de Munch, que es como el expresionismo, sino como es una especie de Zurbarán diabólico. Y bueno, nada, a mí me interesa mucho las artes plásticas por una cuestión absolutamente de la vida, quiero decir. En el diario donde yo trabajo tenemos una sección de plástica que durante mucho tiempo cubrió una amiga mía que también es escritora de la editorial, María Gainza. Y María en un momento dejó de escribir ahí, o dejó la sección y quedó un poco vacía. Esto hace muchísimos años. Y ella me dijo, yo te enseño lo básico que tenés que hacer. Entonces tuvimos 3 o 4 charlas y bueno, y aprendí de arte y quedé absolutamente fascinada. Y yo dentro de eso, del arte plástico, para mí está la moda. O sea que más allá de la parafernalia de mercadotecnia que tiene la moda en realidad, que también la tiene el arte, que es carísimo comprar arte, que las ferias de arte son eventos donde hay muchísimo dinero, las bienales mueven lo mismo que la Fórmula 1, más o menos. Bueno, estoy exagerando, pero quiero decir, sí, hay dinero ahí.
la moda me parece una forma de arte, también con las complicaciones que tiene esto de que un poco también me interesa hablar de eso, de la moda rápida, tirar la ropa que uno hace. Por eso de alguna manera elegí en ese cuento un negocio vintage, porque me interesa de lo circular, no desde un lugar frívolo, sino realmente desde un lugar profundo. En el país de al lado de Argentina, que es Chile, el gobierno hizo un arreglo para que muchos países puedan tirar la ropa que ya no usan. Entonces en el desierto de Atacama hay una especie de montaña de ropa que no se usa, es todo poliéster, así que eso está contaminando el desierto. Entonces yo creo que esas cuestiones están lejos de ser cuestiones frívolas, como que hay que sacarlo de ese lugar y empezar a pensar las implicancias que tienen estas cuestiones. Y comenzábamos la conversación y tú hablabas de Argentina como un fantasma. Hablas de la historia política del país Sí. en algunos de los cuentos. En Juli, por ejemplo, escribes esos años de crisis, renacimiento, pérdida, locura, desastre, renacimiento. No sé si esta es una buena forma de poder definir la historia reciente del país. Sí, porque la Argentina lo que tiene de curioso es que cae y de repente tiene como un pequeño momento que parece que se podría sostener y luego cae de vuelta. Y para mí lo más frustrante, que es una frase que usan mucho los jugadores, los hinchas, los fanáticos del fútbol, que te dicen: lo que te mata es la esperanza. Sí, como cuando uno es hincha de un equipo que le va mal, pero juega bien 3 partidos y gana 3 partidos y le gana a un equipo grande y uno dice, bueno, a lo mejor, y después pierde para siempre todos los demás. Pero es eso, lo que te mata es la esperanza. Ese es el momento que decís, bueno, y ahora quizá, y después otro fracaso más. Bueno, eso es lo que llevó a muchos argentinos a votar a Milei, ¿no? Sí, o a exiliarse. Es impresionante también en esto de firmar y andar de gira por España, ver cuántos argentinos viven en pueblos, o sea, no solamente en Barcelona y Madrid, ya sé que hay muchos migrantes argentinos, pero una chica en Pamplona, una chica que venía de Huesca, Argentina, que vivía en el... Quiero decir, la mayoría, vienen muchos argentinos a las firmas y la mayoría son exiliados económicos, que viven en buenas condiciones y tal, porque por supuesto para poder mudarse hay que tener un dinero, hay que tener un pasaporte, no cualquiera se puede mudar a Europa, hay condiciones para venir acá, etcétera, pero son exiliados económicos en el sentido de o no pueden sostener la vida allí por la inflación o están cansados de lo complicado que es el cotidiano. Y como pueden tener la posibilidad de vivir en un lugar mejor, lo hacen. ¿Y tú entiendes aquellas personas que sí encontraron o creyeron que podían encontrar la esperanza en una persona como Milei? Sí, las entiendo. No comparto el voto. Yo no lo hubiese votado y no me gusta su gobierno o lo que está haciendo hasta ahora. Pero entiendo la reacción de Máxima. Como decir, bueno, necesitamos un cambio en serio. Este señor nos garantiza borrón y cuenta nueva. Después lo que significa el borrón y cuenta nueva, una cosa es esto, estamos volviendo de vuelta a la realidad y la ficción. Lo que significa cuando uno se imagina borrón y cuenta nueva es una cosa, y lo que pasa después con el borrón y cuenta nueva es otra. O sea, el momento cuando uno se va de casa porque está harta de su pareja y dice me voy con lo puesto, bueno, eso es una cosa. Después la primera noche en el hotel donde tenés que comprarte la ropa y después tenés que pensar, bueno, vuelvo y qué hacemos con la gata, ¿no? Y volver a verle la cara y bueno, quiero decir, ese momento es muy eufórico y después hay que resolver un montón de cosas que son dolorosas y hay mucha gente que no lo piensa tampoco por la euforia del momento, pero sí, los entiendo. O sea, yo no creo que mis compatriotas hayan votado algo no creo que hayan votado algo que pensaban que iba a ser malo para ellos mismos y para el país. O sea, nadie es así. Eso es arrogante y eso es culpabilizar al otro. No importa por qué los convencieron. Yo no digo yo estoy en desacuerdo, no digo que estén equivocados, que es una cosa totalmente diferente. Y lo peligroso es lo discursivo verbal que tiene mucha pirotecnia, ¿no? O sea, hay como en el caso de muchos gobiernos en el mundo, el caso de Trump y qué sé yo, hay como un discurso muy agresivo que habilita
bastantes violencias verbales, digamos, pero que en este momento donde hay muchísima violencia verbal en las redes y que convivimos con mucho odio, mucho hate, que tampoco es un odio real, es como una especie de residuo, que en muchos casos tampoco es personas, son bots, o sea, como toda esa cosa tóxica con la que convivimos de gente que insulta permanentemente, que una persona en un lugar de poder lo habilite, bueno, a mí me resulta muy complicado. Pero yo no creo que la gente haya votado para estar peor. Creo que votó para estar mejor y ya no sabe a quién votar para estar mejor. Mariana, continúas con tu gira. Sí. No sé si estás metida ya en alguna otra historia y si piensas seguir rodeada de fantasmas. Estoy escribiendo una novela. Hay fantasmas en la novela, pero hay muchas cosas más y va cambiando también porque cuando uno está en ese proceso, estoy todavía ahí. Hace bastante que la estoy escribiendo, pero yo soy lenta de procesos con la novela. Con cuentos no. Cuentos es relativamente fácil. Y tengo la suerte de que la gente también acepta mis cuentos porque hay como un mito también de que solo se quiere la novela y que el cuento es como una especie de relleno entre novelas. ¿Estás demostrando que no? Yo creo que no, y siempre el cuento lo viví como muy importante también un poco porque, bueno, de donde yo vengo es Cortázar, Borges, quiero decir, o sea, es un país de cuentistas, entonces para mí siempre fue un género muy destacado y por suerte a la gente lo acepta también. Mariana, te esperamos con la próxima novela. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, un placer.